carried away by a moonlight shadow. Para aquellos que dicen que la economía es farragosa, que sepan que hoy tenemos en el estudio, una vez más, a Vicente Montañez, que es economista y que tiene un estándar que a mí me gusta mucho, que es economía para todos, con palabras que se entienden. Y es así. Vicente, buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Qué bien, yo me alegro mucho de verte. Sí, pues yo también, además es mutuo. Y sí, bueno, es un poco lo que pretendemos, ¿no? Al final, que algo tan simple como es la economía, de lo que no te quepa la menor duda, sabemos todos sabemos ir a comprar, todos sabemos si algo es caro o es barato, todos intuimos si nos está engañando el comerciante o no nos está engañando, si al final esto lo trasladamos y le desbrozamos toda la parte de tecnicismo, pues nos damos cuenta que la macroeconomía, eso que parece que tanto asusta, pues es exactamente igual, Al final se compra, se vende, uno debe más, debe menos, es lo del día a día. Oye, vamos a abrir el teléfono, que es el 96, está abierto durante todo el programa, pero se lo recuerdo que es el 96 315 66 44, porque seguro que les apetece hacer alguna pregunta a Vicente Montañez. Yo aprovecharía el momento. Rosana Duarte, que ya saben que es responsable de Relaciones Externas de Més Fortunes, es además profesora de FP y coordinadora de Erasmus, como ya saben. Ella es habitual del programa y hoy en el espacio Més Fortunes, que por cierto, la que vamos a liar el 9 de octubre, ¿no? Hola, Rosana. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Fenomenal, encantada de estar aquí con vosotros. ¿Vamos a salir a la calle el 9 de octubre como siempre? Vamos a salir, nos lo vamos a pasar bomba, con música, con un ambientazo increíble, con un montón de gente que ya nos ha confirmado que viene a apoyar lo que es la fiesta de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, ni más ni menos, a pasarlo muy bien. Nos han invitado esta mañana a todo el equipo, ¿eh? El 9 de octubre. Por supuesto que sí. Y nos veremos todos. Oye, bueno, las preguntas de los oyentes pueden entrar cuando quieran y pueden preguntar lo que quieran. ¿Queríais contarnos o hablar un poco, ya que tenemos a Vicente, de los presupuestos en la Comunitat Valenciana, ¿no? Sí. ¿Cómo está el tema? El tema, a ver, esto dependerá de quién le preguntes, pero bueno, Pues yo sí. como tengo que darte la parte un poco más técnica, ¿cómo está? Pues como decimos aquí en Valencia, fotut. El tema está fotut. De hecho, Ximo Puig ha anunciado que va a reunirse con el presidente del gobierno, bueno, pues para buscar una salida al tema de la financiación. Yo no soy nada optimista, pero no porque le tenga ni más ni menos manía al señor Puig, sino por algo bastante simple. Es decir, aquí de momento lo único que se habla es de gastar cada vez más dinero, pero hay alguien que nos está diciendo, ojo, que no te puedes gastar más del 2,2% más de lo que ingresas. Y claro, cuando uno empieza a sumar el coste de la sanidad para todos, 2.000 millones más, cuando uno empieza a sumar determinadas acciones que proponen, como puede ser, por ejemplo, el peaje de las autopistas, que nos supondría aproximadamente unos 3.000 millones más, cuando uno además ve que se ha aprobado, que me parece bien, el 1,6% de crecimiento de las pensiones para este año, pues claro, esto representa la friolera de 22.000 millones más que no estaban previstos. Es decir, cuando uno empieza a sumar todo esto, dices... Hablamos de los miles aquí como... Claro, dices, oye, ¿y de dónde sale? Y este es el problema. Pues ¿de dónde va a salir? Va a salir básicamente de dos aspectos. Uno, de pedirlo prestado, se llama deuda pública. Y claro, si lo pedimos prestado, quiere decir que es porque nosotros no lo tenemos. Con lo cual, bueno, pues van a venir las cosas apretadas y no vas a conseguir que te den más dinero cuando el dinero lo necesitan otros para cubrir necesidades, entre otros, también de los jubilados o de los enfermos de esta comunidad, ¿no? Tú que nos explicas las cosas que las entendemos todo el mundo, cuando hablamos de, bueno, has hablado ahora de deuda pública, cuando hablamos de endeudamiento de un gobierno, sí, hay gente que piensa, pero ¿cómo se puede llegar a esas cifras? ¿Cómo se puede endeudar un gobierno tanto? ¿No tendría que haber algo que dijera hasta aquí se puede endeudar y no se puede pedir tanto? Funciona igual que, para que lo entienda el público, funciona igual que cuando un particular pide un crédito, ¿se puede, para que se entienda? Bueno, lo único que... Sí, más o menos sucede igual. Lo que pasa es que también es verdad que la deuda es un mercado. Por lo tanto, a ti te van a dar tanto dinero como haya gente que esté dispuesto a fiarte y como tú estés dispuesto a pedir, ¿vale? Y en función de si eres más creíble o menos creíble, si hay más gente dispuesta a prestarte o menos, lo vas a pagar más caro o lo vas a pagar más barato, ¿vale? Uh-huh. Esto dicho muy burdo, pero en definitiva es así. Entonces, en principio, nunca se debería de sobrepasar niveles por encima del 90 o del 100% del endeudamiento. Es decir, esto es algo que los economistas
economistas habitualmente lo hemos tenido como un dogma de fe. ¿Hasta cuándo? Pues hasta lo que hemos vivido en esta crisis que se inició en el año 2008, donde hemos visto cómo las deudas de los países empezaban a pasar el 100% del Producto Interior Bruto, que en definitiva es el total de ingresos o del monto total de negocio que mueve un país en un año, ¿no? Esto sería explicado muy burdo, ¿eh? No, pero gracias, se entiende. Muy bien. Bien, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo concretamente con la deuda española? Lo que ha sucedido con la deuda española es que gran parte de la deuda bancaria y de la deuda de las familias se ha acabado transformando en deuda pública. Pero esto no solamente ha sucedido en España, esto ha sucedido en general en casi todos los países occidentales y sobre todo en la zona euro. ¿Qué es lo que nos hemos encontrado? Y os pongo un ejemplo, vais a ver cómo ha acabado. Resulta que había un señor que se había endeudado más de lo que tocaba y se había comprado un piso y un apartamento, ¿de acuerdo? Esto llegó un momento en el que el banco dijo, bueno, yo esto me lo tengo que dar, y se lo quedó el banco. ¿A qué precio? Bueno, pues al precio que lo habían tasado en su día. Ese inmueble ya valía un 20% menos, un 30% menos porque el mercado había caído, pero da igual, en su balance no lo actualiza y lo tiene ahí. Y por el camino resulta que hay que rescatar a los bancos, ¿de acuerdo? Hay que rescatar porque tienen muchos activos, ¿de acuerdo? Que realmente se sabía que no valían lo que estaban diciendo que valían. Entonces entra el Estado y digamos que compra o rescata esos bancos, que en definitiva lo que hace es, bueno, quitar aquellos activos tóxicos, los saca, crea una sociedad, luego lo intenta vender por ahí, etcétera, etcétera. En definitiva, que nos acaba costando un pastizal a todos, y lo que sucede es que al final la deuda de ese señor, que hay parte de la deuda que tiene, la otra parte la acaba teniendo el Estado español. ¿Qué ocurre cuando un gobierno recorta en sanidad o recorta en educación? En sanidad, por ejemplo, en los hospitales se nota, ¿no? ¿Y por qué se recorta en algo que no se debería recortar nunca, ¿no? Pues lo que sucede es que han perdido el norte. Es decir, yo creo que, mira, hay dos aspectos por los que se mide la evolución de un país, o en definitiva la calidad de un país. Y yo creo que una de ellas es el nivel de educación que tiene su gente, porque impacta directamente en el bienestar, y el otro, cómo no, la sanidad, o en general lo que sería la protección social, es decir, cómo un Estado trata a su gente, ¿no? Entonces, cuando al final se aplican recortes sobre esto de forma indiscriminada, pero lo que es peor, sin aportar una solución a futuro, realmente es que el gobernante ha perdido el norte. Entonces, lo que estamos viendo en este país es cómo seguimos endeudándonos para no cubrir las necesidades reales. Es decir, ¿a dónde se está yendo el dinero? Esto, para que me entendáis, es como si te vas a comprar el pan con la tarjeta de crédito. Es un poco lo que estamos haciendo. Es decir, estamos pagando gasto corriente contra deuda. ¿Qué es gasto corriente en un Estado? Lo que se le debe en la farmacia. Las farmacias, cuando presentan a la consellería de turno, de decir, oiga, mire, esto es lo que he despachado de medicamentos y me tienen que pagar esta cantidad. Y nosotros, digamos que eso lo pagamos con el Fondo de Liquidez Autonómico, que es un préstamo. Estamos yendo a comprar el pan con la tarjeta de crédito. Es decir, seguimos endeudándonos de forma cíclica. ¿Hasta dónde? Pues os voy a dar un dato que es escalofriante. España tiene una deuda pública total, y ahora voy a explicar por qué digo el total, del 148% del Producto Interior Bruto. Y vosotros me diréis, ¿es el 100%, Vicente? Bueno, el 99,2 creo que era el último, ¿no? Pues no. Es decir, esto es lo que tenemos suscrito en deuda con el Tesoro Público. Uh-huh. Claro, pero si yo, por ejemplo, te pregunto cuál es tu deuda, tú me dices, lo que debo a los bancos. Esto sería lo que debe el Tesoro Público, ¿no? Uh-huh. No, pero es que, claro, si tienes una tarjeta de crédito, también tienes que sumarlo. Claro. Si le has pedido 200 pavos a tu vecina para acabar a final de mes, también los debes, ¿vale? Claro. Y si además resulta que la letra del televisor no la has pagado, también la debes. Claro. Y eso no está en el banco. Claro. Bien, entonces, la deuda ordinaria de las administraciones públicas es otro medio billón. Con B. Con lo cual, si lo sumas todo, sale el 148% del Producto Interior Bruto. Es decir, que estamos mirando los mercados asustados a lo que está pasando en Italia, y aquí estamos peor. Pero eso no nos lo cuentan, tengo que venir yo a contároslo. Oye, ya te lo he dicho en alguna ocasión, pero es así, claro. Ahora los dirigentes dirán, no, claro, es que Vicente Montañez habla y es muy fácil, pero luego gestionar la economía de una comunidad o de un país es mucho más complicado que eso.
Sí, sin lugar a dudas, claro, pero de todas maneras, si a mí me invitan, yo les puedo dar alguna idea, seguro. Mira, tampoco es tan complicado. El problema es cuando tú, en vez de regirte por criterios puramente económicos, lo haces por criterios electorales. Que no voy a entrar en si es más lícito o menos lícito, simplemente es que la forma de medir las cosas ya es distinta. Es decir, es un poco como si tú en tu casa, en vez de intentar tener una economía lo más saneada posible, te preocuparas por aparentar o por ver qué es lo que piensa o si le vas a caer más simpático al vecindario. No, probablemente eso te haría incurrir en determinados gastos que de forma normal no realizas. Oye, que gente así, a ver la Aila, Y a así lo le mejor va. tienen la nevera vacía y luego llevan no sé qué marca o no sé qué, lo que sea, ¿no? Sí, de cara sí. a la galería y así les va. Eso yo tenía podría un ser, amigo que decía... Eso podría ser, se puede trasladar, ¿no? Porque estás diciendo algunos gobiernos, ¿no? Sí, claro. No, Yo tienen la nevera vacía, pero luego de cara para afuera. Claro, fíjate, pero en definitiva yo creo que el ciudadano lo que tiene que valorar es aquello que le genera beneficio. Fíjate, yo soy uno de los grandes defensores con acabar con el sistema de las autonomías. Sí, ahora se va a liar. No, Pero- es que yo ya te he oído decirlo alguna vez. Pero, ¿por qué lo digo? Mira, básicamente porque hay cosas que nos podemos pagar y cosas que no nos podemos pagar. Hay cosas que son prioritarias y cosas que no lo son. ¿Qué es prioritario? Que nuestros mayores cobren las pensiones. Estaría bueno. Completamente de acuerdo. Que sigamos teniendo Claro. un sistema sanitario que vaya no cada vez peor con menos dinero, sino que vaya cada vez mejor con el mismo dinero, o al menos con el dinero necesario para prestar un buen servicio. Eso son cosas que una sociedad no puede renunciar. ¿A qué puedes renunciar? A tener un modelo de Estado que es tremendamente costoso y que no te puedes pagar. Es decir, a partir de ahí, yo no voy a apostar por un modelo u otro. Yo aposté, bueno, si tuviera que elegir lo tendría muy claro, el más económico. Claro. Y como en economía ya hace mucho tiempo que sabemos que lo más económico se llama economía de escalas, es decir, que en vez de hacer 17 concursos las 17 comunidades autónomas para comprar los medicamentos, ¿de acuerdo?, los realice una y compren los 17 a la vez. ¿Qué vas a conseguir? Mejores precios y mejores condiciones. Vale, esto es lo que te quería oír decir, que son medidas concretas y que son posibles. ¿Por qué crees que no se hace así? Pues porque... Porque como aquí cambiar no ahora el estamos sistema... hablando, acuérdate, volvemos al ejemplo que hablábamos antes, a nuestra vecina. Claro, el problema es que esto supone perder determinados espacios de poder que conlleva el actual modelo de Estado, ¿de acuerdo?, a la cual los políticos no están muy dispuestos a rechazar. Pero para eso estamos los ciudadanos, para decir, oiga, gestióneme bien. Y una vez usted me gestione de forma adecuada, monte el modelo de Estado que le apetezca. Si yo no me voy a meter en eso, mientras que funcione. El problema es que anteponen algo que a ellos les puede tener una funcionalidad frente a los intereses generales de este país, que básicamente que es no tener un nivel de endeudamiento por encima del 100% del PIB, ¿de acuerdo?, poder atender nuestros gastos generales y algo muy importante, y que el Estado pueda seguir invirtiendo. Porque aquí estamos hablando del corredor mediterráneo. ¿Pero sabéis cuál es el principal problema del corredor mediterráneo? Se Díganoslo. llama inversión. Se llama dinero. Se llama recursos públicos para ponerlo en marcha. ¿Qué sucede? Bueno, pues que seguimos prolongando. Pero claro, esto lo estoy contando hoy aquí. Y al Levante es muy sensible. Pero esto sucede exactamente igual en otras muchas comunidades autonómicas, ¿no? Es decir, el aspecto del agua. Bueno, aquí se ríen mucho ¿os acordáis cuando decían de Franco de Paco Ranas? Es decir, bueno, pues ríanse ustedes, pero que si montábamos desalinizadoras, que si no las montábamos, que si el plan hidrológico, que si los de Zaragoza se quejaban y que si los del Tetra del Ebro no les parecía bien y los de Murcia se lo gastaban en campo de golf. El resultado es que seguimos sin un plan hídrico nacional. Pero es que lo mismo sucede cuando vamos a pagar la factura de la luz. Es decir, es que está subiendo las subas también. Oigan, no me cuentes rollos. ¿Me puede decir de dónde sacamos la energía? Pues yo te lo voy a decir. La compramos toda fuera. ¿A qué precio? Al que nos ponen los demás. Con lo cual, esto son las acciones en las que debe de invertir un país, y en la gran mayoría estamos hablando de acciones que no duran 2 años, ni 4 años, ni una legislatura. ¿Qué tiene que decir del recibo de la subida, el recibo de la luz constante? ¿Qué? Sí, el recibo de la luz Sí. sube constantemente, siempre hay subidas, ¿no? Sí. Pero ¿Está motivado Sí. por algo? ¿Sabemos por qué? Sí, para eso es economista. ¿Qué tiene que decir? ¿Es normal? Vamos a ver, no es normal. ¿Le está dando No es gato normal. por liebre? Vamos a ver, lo que sucede es, por un lado, que España es un país energéticamente dependiente del extranjero, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros no tenemos capacidad para ser autosuficientes energéticamente. Por tanto,
Gran parte de la corriente se la acabamos comprando a los señores franceses, por cierto, de centrales nucleares francesas, que las tenemos ahí al otro lado de los Pirineos. Es por si alguno se piensa que porque no tengamos nucleares aquí o porque tengamos 9, no nos va a pegar el pepinazo, ¿eh? Pero las pagamos, y las pagamos bastante caras. Es un país donde no producimos petróleo, donde tampoco producimos gas, pero somos grandes consumidores tanto de petróleo como de gas. Y por otro lado, algunos aspectos como podían ser las renovables y demás, pues han sido aspectos que se han tratado solo parcialmente a nivel político y que no se ha dado una continuidad. La solución, pues es complicada. Vamos a seguir pagando cada vez la luz más cara. Entre otras cosas porque, ya os adelanto, el precio del petróleo vuelve a tener los precios de antes de la crisis, que no es una mala cosa. Lo que pasa es que para España no es muy buena, ¿eh? Pero en principio que se equipare la demanda frente a la oferta en el mercado del petróleo es una buena noticia. Pero claro, ¿eso que nos va a suponer a nosotros? Pagar la electricidad más cara, pagar el transporte más caro y, en definitiva, perder competitividad de nuestra economía, lo que nos hará más difícil poder subir salarios y poder acabar manteniendo todo este sistema, ¿no? Oiga, dicen que los bancos están abriendo más la mano, que parece que se vuelven a dar créditos y se vuelve a confiar en el usuario, ¿no? En el que va a pedir un crédito. ¿Esto es así? Vamos a ver, es así. Como todo, tiene parte de verdad y parte de no tan verdad. Es cierto que los bancos tienen en estos momentos un exceso de liquidez. ¿Como consecuencia de qué? Bueno, como consecuencia de que el precio del dinero, el interbancario, está al cero y en estos momentos hay mucha capacidad para dar dinero, ¿vale? Hay liquidez en el sistema. ¿Qué es lo que sucede? Que los bancos están siendo tremendamente restrictivos también a la hora de la concesión. ¿Por qué? Porque el gato escaldado del agua huye. Es decir, si alguien se ha pensado que se van a volver a dar créditos hipotecarios al 120% del valor de la vivienda para que te compres el BMW y los muebles, pues va a ser que no. Es decir, el flotar se va a acabar y ya se acabó. Pero sí que es verdad que hay más acceso. Es que esto le sonará a mucho público que nos está escuchando, ¿eh? Claro, hay más acceso al crédito. Y por ¿Eso otro está lado, bien para la economía de un país, para la economía de la comunidad? Eso es importantísimo. Eso está bien. Porque fíjate lo que pasó en la anterior crisis, que fue que no fluían los capitales, que no había crédito y que por tanto la gente no podía endeudarse. Y ¿cómo te compras un piso? Claro. Pidiendo un hipotecario. Si nadie te da un hipotecario, tú no compras un piso. Y claro, cuando tú tienes un país como España, que estaba muy centralizado en torno a la construcción, tú le cortas el aceite a aquel motor y lo gripas, que fue lo que pasó. Es decir, ese fue el final de la burbuja inmobiliaria. En definitiva, no hay ni más ni menos que no haya crédito. Entonces, es muy importante que haya crédito. Pero ojo, gran peligro en estos momentos. Ese exceso de liquidez, lo que se está intentando por parte de los bancos es generar la mayor rentabilidad posible ese dinero. ¿Cómo se está haciendo? Vía concesión de créditos al consumo. ¿Cómo se traduzca? Sí, que te dan un préstamo para que te compres un viaje. O para que te compres un coche, es decir, o para que te compres una lavadora. ¿Y qué problema tiene? Que estás penalizando, digamos, por ser menos rentable, el crédito hipotecario o en el caso de las empresas, el acceso al crédito para inversiones a medio y largo plazo que van a generar luego mayor rentabilidad económica, ¿no? Esto es un poco lo preocupante. En estos momentos, de hecho, mira, te voy a dar un dato. El trimestre pasado se sobrepasó la cantidad de dinero destinado a créditos del consumo que a créditos hipotecarios en toda España. Bueno, es un dato, ¿eh? Me comentaban los compañeros un dato que querían que comentara. Si me lo podéis decir, era sobre la subida del gas, ¿no? Hoy ha subido el gas al mayor precio en la historia. Sí, bueno, vamos a ver, era previsible, porque la vinculación que existe, esto, a ver cómo lo puedo explicar de una forma fácil, ¿no? Porque no es fácil el mercado energético, pero en principio existe una vinculación clara, entre otras cosas porque los países que los producen son los mismos, entre el gas y el petróleo. Entonces, lo que se ha estado haciendo en este tipo de hidrocarburos ha sido controlar, digamos, la producción. ¿Por qué se controla la producción?
porque como consecuencia de la crisis había una menor demanda, ¿vale? Claro, nosotros pensamos siempre como usuarios particulares, pero no nos equivoquemos que el gas se utiliza mucho a nivel industrial, exactamente igual que los hidrocarburos se utilizan a nivel industrial o que la electricidad se utiliza a nivel industrial, ¿no? Entonces, claro, el hecho de que en estos momentos esté subiendo el precio del petróleo hacía previsible que subiera el precio del gas en origen, ¿vale? En Argelia, en todos estos sitios que es donde nosotros compramos el gas que consumimos. Y ese es el motivo por el que en estos momentos se está pagando el gas. La previsión para este invierno, pues que va a seguir subiendo el gas. Entonces vamos a tener una electricidad cara, un gas caro y, señores, unos hidrocarburos en torno al 1,50 el litro, ¿eh? Vaya por Dios, pues nada, todo el mundo a instalarse chimeneas y troncos. Bueno, a quemar troncos. Lo que yo sí que reivindicaría, que es algo que no se entiende, por ejemplo, es cómo en España no está permitido el autoconsumo eléctrico cuando es el país que más sol tiene. Pero no es que no lo entienda Vicente Montañez, que tampoco si tan listo podría no entenderlo. Es que no lo entiende nadie, pero es que la Unión Europea tampoco lo entiende. De hecho, ya en reiteradas ocasiones se ha llamado la atención al gobierno español como diciendo, oiga, ¿pero qué están haciendo ustedes con este tema? Esto lo tienen que desbloquear, pero esto no nos lo cuentan, aparece en algún, en el Expansión, allá en la última hoja, en un cuadro pequeñito al lado de una anuncio. Salmón, pues aparece algún periódico ahí, generalista. pero eso no nos lo van a contar en el telediario. No nos enteramos mucho, ¿no?, de lo que pasa con la economía, Víctor. Vicente. Ay, Vicente, perdón. No, nos enteramos de lo que quieren que nos enteremos, pero bueno, no hay ningún problema, podéis invitar todo lo que queréis, que yo os lo cuento. Eso, y se explican las cosas, ¿no? Desde Més Fortunes, lo digo porque estamos en los últimos minutos, ¿cómo vemos la economía? De momento nos acercamos a Vicente para que nos lo cuente. A ver, lo bueno que Vicente viene y nos cuenta todos los datos de macroeconomía, nos explica las cosas más o menos cómo funcionan. Desde Més Fortunes lo que vemos es la micro. Claro. Vamos, lo que vemos es, pues, incluso personas, invitados que hemos tenido aquí, de sanidad, que hemos tenido. Nos han explicado que van a dotar del autobús al doctor Moliner, que se pierden 25 millones de inversión en sanidad para lo que son los contratos de transportes para los médicos, tal, que ahora se ha vuelto a hacer una nueva contratación de transportes para sanidad que no incluyen los equipamientos sanitarios. Quiero decir, nosotros en Més Fortunes lo que nos enteramos son de las pequeñas cosas, y a mí me encanta que venga Vicente y que nos cuente. Él sabe, estas son las consecuencias de toda la política económica que se está llevando a cabo, ¿no? Claro, fíjate, esto es un ejemplo clarísimo de qué es lo que sucede cuando tú destinas la gran parte de tus recursos a pagar cosas que no impactan directamente en el ciudadano. Es decir, y luego se produce la paradoja de que, pues tenemos determinado servicio que se deja de prestar, como es el de las ambulancias, que a mí fue algo que me dejó totalmente perplejo. Oye, hemos sido de verdad capaces de cargarnos un sistema público-privado que medio funcionaba con el sobrecoste que esto nos ha supuesto, y sin embargo, algo que además es una necesidad, dejamos de hacerlo. Yo me imagino que soy un poco mal pensado, que lo que pretenderán es que cubran los ayuntamientos con eso, porque al final aquí también el problema cuando uno tiene un Estado con tantos elementos que intervienen es que lo más fácil es pegarle una pata y pasarse la pelota al vecino de enfrente. Entonces vemos continuamente como cuando no hay dinero la culpa es del gobierno central, no es de aquí. O sea, ahora resulta que el problema de la deuda es que estamos infrafinanciados, pero os voy a dar un dato. Cuando entra este nuevo gobierno en la Comunidad Valenciana debíamos 40 millones. A fecha de hoy debemos 46. Es decir, los anteriores estuvieron 20 años, generaron 40 millones, estos llevan 3 y algo y ya han generado 6 y algo. Es decir, que seguimos con el mismo ratio. La pregunta es, con ese dinero que nos hemos ido endeudando de forma constante, ¿qué han hecho unos y qué han hecho los otros? Porque la infrafinanciación era la misma y lo que me temo es que la gestión de los recursos ha sido la misma. Por contra, ¿sabéis que cada año se gasta menos dinero en camas hospitalarias? ¿Sabéis que antes de la crisis se destinaba un 35% más? Hablo de esta comunidad, al pago de una cama hospitalaria que se paga a fecha de hoy. Aquí están las diferencias en la prestación de servicio. Que si todo fuera ahorro por la mejora de gestión estaría bien. Eso sería optimizar los procesos. Pero lo que estamos viendo es que no es así. Es decir, es que es ahorro porque no hay dinero y esos recursos se dedican a otras cosas.
Vicente Montañez, economista. Economía para todos, con palabras que se entienden y se le entiende muy claro. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias a vosotros, un placer. Rosana Duarte, Més Forts Junts. Está demostrado, ¿no? Tenemos que seguir ahí fuertes. Tenemos que seguir, hace mucha falta, ahora más que nunca. Gracias. Gracias a ti. Si algo pasa en Valencia, CV Radio.